Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Hay ciertas cosas en la vida que sabes, pero no recuerdas cómo lo sabes. Tu memoria quizá no registra el momento en el que aprendiste algo, pero simplemente ahora lo hace de manera automática. Yo creo que el Salmo 23 es algo como eso. Es uno de los salmos más famosos y más queridos por los cristianos. Es citado incluso en películas, hay innumerables cantos e himnos al respecto. De hecho, hasta Shakespeare lo utiliza en una de sus obras llamada Enrique V. Personalmente no recuerdo cómo me lo aprendí, pero lo sé desde pequeño y ha sido un gran acompañante en momentos difíciles. Creo que lo hace especial porque brinda una gran esperanza y consuelo en la vida de quien lo aprende y quien lo lee. El saber que Dios cuida de ti en esta vida y dirige también tus ojos hacia la eternidad con Él. Veamos el día de hoy este salmo y estudiemos qué lo hace tan especial y por qué podemos estar seguros en las promesas de este salmo para el día a día y para la eternidad. Dice así el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me conforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Veamos primero este salmo, entendiendo a su autor, quien fue pastor de ovejas, pero también fue el pastor de Israel. Mira, este es un salmo atribuido a David. Y lo podemos ver en los títulos de nuestras Biblias. Si tú ves el Salmo 23 al principio, verás que dice Salmo de David. Y no es difícil imaginar a David escribiendo este salmo. Sabemos por la historia bíblica que él fue pastor de ovejas antes de ser rey de Israel. De hecho, recordarás que cuando Samuel fue a ungir al rey a casa de Isaí, el padre de David, presentó a todos sus hijos, pero David no fue requerido porque estaba cuidando las ovejas. Los hermanos de David lo veían de menos por el trabajo que tenía, ya que mientras ellos estaban en la guerra, David estaba con las ovejas. Cuando David los fue a visitar al campo de batalla para llevarle provisiones de parte de su padre, sus hermanos le dijeron que debería de irse a cuidar las ovejas. Quizás pensemos que mientras estaba en el valle viendo las ovejas y meditando sobre este asunto, tomó su arpa y comenzó a componer este salmo. Esto es importante comprenderlo para interpretar mejor un salmo como este. De hecho, son pocos los salmos que nos dan un contexto histórico de la situación alrededor del pasaje. Aunque no dice algo en particular, sí sabemos que David conocía este oficio de primera mano. En este sentido, al leer el salmo, y especialmente el verso 1, podemos decir que David es quien dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. David puede reconocer que el Señor lo ha pastoreado y todas sus necesidades han estado cubiertas. Algo también que es importante señalar es que David también es considerado como el pastor de Israel. El segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 2, dice esto: Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted, hablando hacia David, dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad: Tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. El Salmo 78, versos 70 y 71 dicen: Escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar arreando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. David reconoce que ha sido pastoreado y cuidado por el Señor todo el tiempo, pero de igual manera ha sido un pastor para el pueblo de Israel. Hemos estado diciendo en estudios pasados la importancia que a un rey le vaya bien.
El pueblo se gozaba con las victorias de su rey. Esto es básicamente porque el pueblo está ligado a su rey. Si le va bien, al pueblo le va bien. Si le va mal, el pueblo sufre las consecuencias. En este caso, si David había sido cuidado y pastoreado por el Señor, el pueblo también había sido cuidado cuando el rey era sustentado y librado del mal. Pero hagamos ahora una conexión y pensemos en Jesús. Pensemos Cristo como una oveja y también como un pastor. ¿Y por qué digo esto? Mira, si tú nos has acompañado, has podido estar con nosotros en los estudios anteriores, y especialmente desde el Salmo 15, hemos podido notar y acentuar mucho más cómo David es rey, pero también David es un profeta. El reinado de David sería uno sin fin, ya que de él vendría el rey que gobernaría con vara de hierro y la soberanía y la paz no tendrían límite. Muchas de las cosas que experimenta David lo hace apuntando a ese rey que vendría. Es decir, David como profeta habla por Cristo, quien es ese rey a quien David apuntaba una y otra vez. Por ejemplo, vimos en el Salmo 22, en el verso 1, que David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es David quien escribe esas palabras. Sin embargo, él habla por Cristo, quien fue el que dijo realmente esas palabras mientras estaba en la cruz. Este salmo no es la excepción. David nuevamente está hablando por Cristo y es nuestro Señor quien realmente experimentó este salmo. Es Jesús el que vive las palabras de este salmo y es la razón por la que puede ser una realidad para nosotros el día de hoy. Este salmo habla de Jesús. De la misma manera que David es pastoreado, pero también es el pastor de Israel, Jesús es pastoreado por el Padre y es también nuestro pastor. Nuestra alma está ligada al Rey. Sus victorias son nuestras. Si a Él le va bien, a nosotros nos va bien. Si Él triunfa, nosotros triunfamos por su obra. Cuando vemos el Salmo 23 a través de Cristo y cómo Él lo experimenta, podemos verlo como un resumen de su vida terrenal, su vida de ministerio, su muerte, resurrección y exaltación. ¿Cómo lo vemos entonces? ¿Cómo vemos a Jesús a través de este salmo? Nuevamente, acompáñame, verso 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Dios fue un proveedor para Jesús. Y aunque Jesús es Dios, y el universo está sostenido por el poder de su palabra, Él necesitó que Dios proveyera lo esencial para vivir. No le faltó alimento, familia, y aunque el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, siempre estuvo siendo sustentado por el Padre. Jesús mismo experimentó el sustento de Dios al afirmar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La relación de Jesús con el Padre fue de descanso y de consuelo, y Él lo pudo experimentar a lo largo de su vida. Pero no solamente Dios fue un proveedor para Jesús, Dios también da vida. Versículo 3 dice, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Infundir nuevas fuerzas o confortar a mi alma implica volver a la vida, restaurar la vida, o un refrigerio o avivamiento del alma. Esto es lo que experimenta Jesús al morir en la cruz. Ese valle tenebroso de la muerte, esa profunda oscuridad que experimenta cuando carga los pecados y siente que el Padre lo abandona, Él sigue confiando en que el Señor restaurará su vida, le dará nuevas fuerzas, lo levantará de la muerte. Es por esa razón que Jesús, al confiar en el Padre, en ese momento tan difícil para Él, no teme peligro alguno porque el Señor está con Él. Puede parecer un contraste entre el Salmo 22, en donde pregunta ¿por qué lo ha abandonado? Y aquí está seguro que Dios está con él. Esa es la fe. Aunque en efecto Dios lo abandona por el pecado, no porque Dios tenga esa característica de abandonar a los suyos. Jesús sabe el plan de Dios que será llevado a cabo. El sacrificio será aceptado y Dios le dará vida, restaurará su alma, lo levantará. Y así es como Dios lo exalta. Versículo 5 dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar.
La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Dios levanta a Jesús de la muerte, le da un nombre que es sobre todo nombre, y la relación con el Padre es eterna. La comunión de la Trinidad no acaba nunca. Dice Apocalipsis 19:9, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Hay un banquete de honor donde todos disfrutaremos de la gloria del Señor. Así que este salmo, junto con los otros que hemos estado leyendo y estudiando anteriormente, son una ventana al corazón de Jesús en medio del sufrimiento de la muerte. A eso se aferró el Señor cuando caminó en ese valle tenebroso de oscuridad. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Sin embargo, podemos ver su corazón y dónde estaba su esperanza. Creo que esto nos ayudará a ver de manera más amplia y comprender mejor el Salmo 23. Ahora pensemos en nosotros, en el creyente, el que cree en Jesús, como una oveja. Este salmo fue una realidad para David, como pastor de Israel, y como oveja, siendo confortado por el Padre. Aunque fue un buen pastor, él falló. Tuvo caídas en las que no solo sufrió él y su familia, sino también toda la nación. Fue un pastor imperfecto y lleno de pecado. Jesús, por el contrario, fue el pastor perfecto. Él sí pudo pastorear a su pueblo y guiarlos a estar con él para siempre. A Jesús ninguna oveja se le perdió. Todos los que fueron puestos en su mano se salvan. Y de esa manera nos permite experimentar este salmo cada día. ¿Quiénes experimentan este salmo? Jesús nos da la respuesta en Juan 10. De hecho, Juan 10 explica el Salmo 23. Son pasajes paralelos. Yo te invito a que lo leas detenidamente pensando en el Salmo 23. Mira lo que dice el versículo 9 de Juan 10. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que yo soy, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Él no solo es el pastor, sino también la puerta por donde entran las ovejas para ser salvas. Ten en mente esto, por favor. Juan 10:11, mira, yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor da su vida por las ovejas. Este pastor que cuida de las ovejas está dispuesto a dar su vida por ellas y no las abandonará. En un momento más veremos con cuidado. Mira el versículo 14 y 15 de Juan 10. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Jesús conoce a sus ovejas. Esto es importante. No hay ovejas coladas, tampoco ovejas impostoras. Él las conoce a todas por nombre y sabe perfectamente cuál anda descarriada y cuál está tranquila, cuál está enferma, cuál necesita algo en lo particular y dónde están. Él sabe identificar lobos vestidos de ovejas y cuidará a las ovejas de ellos. Juan 10:27 dice también, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Te das cuenta de lo que hace la oveja? La oveja oye la voz del pastor. ¿Por qué sabe cómo suena esa voz? ¿Cómo sabe que ese es el pastor a quien seguir? Porque justamente esa oveja le pertenece. Él conoce a sus ovejas y las llama, y en respuesta a ese llamado, la oveja le sigue. Si la oveja no fuera de él, no lo siguiera. Pensar en un salmo como el 23 nos puede generar mucha expectativa y consuelo en cierta manera. Sin embargo, solo las ovejas del pastor son las que pueden disfrutar de las bendiciones de este salmo. Esta es una realidad muy fuerte para el ser humano. Quieren las bendiciones del pastor. El ser humano quiere que ese pastor los bendiga. Inclusive creen que Dios es su pastor. Sin embargo, no escuchan su voz, no escuchan al buen pastor, no escuchan a Jesús. Recuerda, Él es la puerta. Si no pasas a través de Jesús, no entras al redil del Padre. No significa creer en Dios nada más. Es creer en la obra de Jesús que por medio de Él vas al Padre. Si una persona no reconoce la voz de Jesús como la de su pastor, si no le perteneces a Jesús, tristemente, Dios no es tu pastor. Sin embargo, si escuchas la voz del buen pastor,
hablando a tu vida, si Jesús es la voz que te deleita y obedeces cuando Él te llama y pasas por esa puerta para encontrar refugio en Él, entonces este salmo lo puedes disfrutar, atesorar y tener la garantía que lo experimentarás día a día. ¿Cómo lo experimentas? ¿Cómo experimentamos los creyentes el Salmo 23? Pues de la misma manera, la provisión de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Nosotros sentimos muy especial que Dios sea nuestro pastor. Sin embargo, si contextualizamos esa idea, en el tiempo cuando este salmo se escribió, el trabajo de pastor no era un trabajo al cual aspirarías. Era un trabajo que le encargaban al más joven de la familia. Los hermanos mayores se encargaban de tareas más importantes. Puedes darte cuenta de esto en la historia de David y sus hermanos. Esta idea choca con la idea de las deidades. Un Dios debería de ser poderoso y los humanos, en miedo, hacían sacrificios a ellos. Esa idea es la de un Dios inalcanzable. Pero cuando vemos al Dios del universo compararse a un pastor al cuidado de sus ovejas, es algo impresionante. Rompe paradigmas y te das cuenta que Dios se acerca para cuidarnos y de hecho es un buen pastor. Es un acto de amor. No solo es poderoso, sino que es sensible y cuidadoso y nos da lo que necesitamos cada día. La idea de nada me faltará o nada me falta no es que Dios te va a dar todo lo que quieras, sino que se traduce mucho mejor como no me faltará lo que necesite. Lo que tienes ahora es lo que necesitas para este día. Si no tienes más, es porque no lo necesitas. Y si tienes más, es porque Dios ha considerado que lo ocuparás en lo que lo necesites. Al compararnos con ovejas, es la mayor ilustración para nosotros. Las ovejas son animales tan inútiles y no se pueden valer por sí mismos. Si el pastor no los guía a esos pastos delicados o aguas tranquilas, las ovejas no pueden vivir. De hecho, si una oveja se cae patas arriba, es posible que no pueda levantarse y muera ahogada por su propio peso y lana. Por lo tanto, el cuidado del pastor es vital para la supervivencia de la oveja. Somos tan indefensos y débiles que dependemos totalmente, no parcial, sino totalmente de su cuidado y tenemos la certeza que así será. Disfrutamos también como ovejas la restauración de Dios. Versículo 3 dice, me infunde nuevas fuerzas. Más que comida y refugio, la mayor provisión de alimento y aguas tranquilas es la restauración de nuestra alma. Él nos guía por esos pastos verdes con su palabra. No solo nos lleva a aguas donde podemos beber tranquilamente, sino que de nuestro interior fluyen ríos de agua viva, pero no nos ahogan, sino que nos sustentan. El pastor nos ha dado vida justamente con Cristo, nos ha rescatado de las tinieblas del pecado. Esta es la labor principal de Jesús con su pueblo, traerlos de vuelta al Padre al restaurar sus vidas. ¿El desánimo te ha envuelto? Él te puede dar nuevas fuerzas y restaurar. ¿Te has alejado de tu pastor? Él te irá a buscar y te llamará y te traerá de vuelta para renovar tus fuerzas y guiarte por las sendas de justicia. Como ovejas disfrutamos también la dirección de Dios. Dice, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Él garantiza que su propio nombre te guiará por su palabra, para que vivas de acuerdo a su voluntad. Él dijo que pondría la ley en nuestros corazones para vivir para Él, para vivir queriendo agradarle. ¿Quieres saber cómo vivir en su justicia? El buen pastor te guiará todo el tiempo, día y noche, por su palabra, para que lo conozcas. También como ovejas disfrutamos de la protección de Él. Versículo 4 dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconfortará. Ser una oveja del pastor no significa no pasar por momentos difíciles. Significa que cuando pases por ahí, su presencia contigo te fortalecerá. Muchos quieren vivir en la cima de la montaña sin peligros, pero sin Dios. Sin embargo, es preferible estar abajo en el valle de tinieblas y dolor, pero sabiendo que el Señor está a mi lado. Esa es la promesa. De hecho, si traducimos el texto tomando en cuenta más significados del mismo, puede referirse a las tinieblas de la muerte. Sin embargo, hasta en los momentos en los que pasemos por la muerte, no temeremos, porque el Señor nos acompañará ahí
para llevarnos con Él. Dios llevó a Jesús por el valle de la muerte, lo hizo pasar por la cruz y posteriormente lo exaltó. Y de esa manera podemos gozar de la comunión con Dios. Versículo 5 dice, dispones un banquete ante mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Después de la muerte, nos espera una eternidad de comunión con el Señor. Somos invitados a las bodas del Cordero. Cuando Jesús estaba en la cruz, muchos se burlaban de Él diciendo que lo salve en quien puso su esperanza. Cuando fue salvado, humilla a esos enemigos y de hecho prepara el banquete enfrente de ellos, y ese mismo banquete somos nosotros los invitados. Nosotros somos invitados para celebrar su victoria. Dice Mateo 8:11, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. La vida con el Señor es esto, es comunión, es intimidad. La vida con el pastor es deleite tras deleite porque Él está con nosotros. Podemos tener esa amistad con Él. No solo somos animales salvajes, sino que el Señor nos ha llamado amigos porque nos ha revelado al Padre. Desde ya podemos comenzar a disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas. Desde ya podemos tener esa comunión íntima con Él. Eso significa ser su oveja y Él nuestro pastor. Para de ese modo disfrutar de la eternidad con Él. Dice versículo 6, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. En este mundo hay enemigos que nos van a perseguir, que nos quieren ver caer. Hay un enemigo que nos quiere hurtar, matar y destruir. Sin embargo, el Señor nos muestra la eternidad. La bondad y el amor, dice, me seguirán toda la eternidad. Esa bondad y amor ya nos ha comenzado a seguir y nos sostiene día a día y será gloriosa por la eternidad. Lo hermoso de la eternidad es la presencia de Dios para siempre. Se llama casa, se llama hogar, porque ahí estará el Señor. Dice Juan 14:3, y si me voy y se lo preparo, si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Querido amigo, ¿por qué amas este salmo? ¿Por qué te gusta el Salmo 23? ¿Porque piensas en todo lo que puedes tener de parte de Dios aquí en la tierra? ¿O porque refleja la comunión íntima con Él? Es un salmo cargado de intimidad. Por lo menos 14 veces hace la alusión a la palabra mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, tú estás a mi lado, me conforta, dispones ante mí un banquete, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar, la bondad y el amor del Señor me seguirán, yo habitaré para siempre. Hay intimidad en este salmo. Yo te pregunto, ¿estás escuchando la voz del pastor? ¿Estás escuchando su voz? Ven a Él entonces. Significa que eres suyo. Si lo estás escuchando, eres de Él. ¿Estás teniendo comunión con Él cada día? ¿Anhelas caminar siendo guiado por Él? ¿O prefieres quizás caminar siendo guiado por tu corazón? En momentos de sombra que se sienten a muerte, ¿encuentras consuelo en el Señor porque está contigo? Querido amigo y amiga, yo te invito y te animo a que este salmo nos guíe a adorar al Señor por ser nuestro pastor y nos guíe a tener la confianza que está a nuestro lado y disfrutar el camino hacia su presencia eterna. Pero si aún tú no estás gozando de la presencia de Dios en tu vida, si tú aún no experimentas la intimidad con Dios, si aún no escuchas y no quieres obedecer la voz del Señor, hoy es un buen momento de esperanza para ti en el que puedes venir a Él, escuchar su voz y gozar de su presencia en tu vida, quien te guiará y te sostendrá en valles de sombra y de muerte para llevarte a su hogar. Que el Señor siga guiándonos a amarlo y vivir para Él. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com.
También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.